Lecturalia, don Ángel, buenas noches. Por su mañanera de hoy me puse a pensar acerca de la manipulación que no solo en la política, sino en la historia ha tenido la religión. Pienso que desde ahí viene en ocasiones nuestra apatía como ciudadanos y nuestra falta de interés por el trabajo arduo. ¿Para qué trabajar o tener riquezas si Dios quiere más a los pobres? Y tercero, producción. No, es que no es de mí, acá está. Ahí está. De ahí que haya tantos que creen que se puede vivir sin trabajar o que la pobreza los enaltece. Mire usted, primero vayamos a la parte histórica. México, lo que hoy es México, pues para decirlo de alguna manera, es producto de la combinación de dos instrumentos, de la cruz y la espada o la espada y la cruz. Es decir, llegan los conquistadores o los invasores, como gusten, ya ve esta polémica absurda que se ha desatado, y con la espada primero derrotaron a los pueblos originarios, a los indígenas que había aquí en México o en este territorio que estaban descubriendo. Y posteriormente, ya asentado el polvo, ya cuando los tlaxcaltecas se unieron a los invasores o a los conquistadores y les dieron callo a los aztecas, empezó la etapa de la cruz, es decir, el instrumento ideológico de control, de tal manera que en los siguientes 300 años fue más la cruz que la espada. En esas condiciones, pues, entra lo que señala Lecturalia. Sí, había una combinación o una unión que era difícil, que hacía difícil distinguir quién gobernaba, porque la única religión aceptada era la religión católica. Se tomaban o se trajeron instituciones de Castilla, la Inquisición, el Tribunal de la Inquisición, para castigar a los herejes, la brujería, etcétera, etcétera, ¿ya? Y en esos 300 años se daba el caso que en las haciendas, los que hayan visitado alguna de las haciendas que hay aquí en el centro del país, en el estado de Morelos, en Puebla, en el estado de México, van a encontrar ustedes algo muy curioso, que en todas hay un pequeño templo. Están las instalaciones, el edificio, donde se llevaban a cabo los oficios religiosos. Y en esos años, cuando, por ejemplo, algunos de los peones que estaban ahí acasillados o casi en una situación de esclavitud, se robaban alguna cabra, algún borrego o un becerro y se lo llevaban y lo cortaban para comer por el hambre que había. Cuando ellos se iban a confesar, el sacerdote les preguntaba, y entonces cuando ellos le decían en el acto de la confesión, el sacerdote le comunicaba al hacendado y ya los castigaban. Si la Iglesia Católica, pues, jugó un papel de control muy importante, no solo político, sino ideológico, o no solo ideológico, sino también político, en esos casi 300 años. Pero luego viene el cambio, viene el México independiente, donde recordemos que en el Templo de la Profesa, un templo que se encuentra ubicado hoy en las calles de Madero, esquina con Isabel la Católica, un templo que les recomiendo visitar. Quizá ahorita haya mucha gente, pero un sábado de las próximas semanas, vaya usted a una hora tranquila y va a ver un templo arquitectónicamente hablando muy bello. Realmente es una obra de arquitectura e ingeniería de ese templo de la Profesa. Ahí se cocinó la independencia de México, ahí, en ese templo, donde por un lado el virrey, por otro lado el que era, no sé si se puede decir, el arzobispo primado, etcétera. De tal manera, pues, que la Iglesia en esos 300 años, la Iglesia Católica, jugó un papel importante, al grado tal de que controlaba
registraba los nacimientos, las defunciones, controlaba los panteones. Y si usted se pregunta por qué hay panteón inglés, panteón francés, porque esos grupos, esos nacionales de esos países, tuvieron que construir sus propios panteones, porque como no profesaban la religión católica, no se les permitía ser sepultados en los panteones que controlaba la Iglesia Católica. Esa situación, porque además tenía el primer terrateniente de México, era la Iglesia Católica. Entonces, cuando avanza el país, surgen nuevas fuerzas políticas donde tienen acceso a la modernidad ideológica europea, a las ideas de la Ilustración, etcétera, y se empieza a dar una batalla entre conservadores y liberales, que esto desemboca en las leyes de reforma y en la separación de la Iglesia Católica y el Estado mexicano. Hoy diríamos más correctamente la separación del Estado como institución civil y las iglesias. En aquel entonces se decía la iglesia porque prácticamente era la única iglesia que existía, pero a medida que pasa el tiempo empiezan a surgir otras denominaciones religiosas. Entonces, en los años de la Revolución, la Iglesia Católica jugó un papel de oposición activa en contra del movimiento de la Revolución Mexicana. Cuando llegan los años 20, so pretexto de que estaban los generales revolucionarios, entre ellos el general Plutarco Elías Calles, queriendo socializar el país y el comunismo, asusaron en el centro del país a grupos de campesinos con poca educación o con poca información y se desarrolló la Guerra Cristera, donde murieron miles de inocentes y a tal grado que llevaban ellos en su sombrero una imagen de Cristo Rey y eso les hacían creer que eso los protegería de las balas. Entonces, llega un momento en que la cúpula, la alta jerarquía católica, negocia con el gobierno federal, resuelven el conflicto, vamos a decir, y se encuentra un cierto acomodo y se mantuvieron figuras que si bien no cumplían con lo que marcaba la ley, todo el mundo volteaba a otro lado. Hasta que llega el presidente Salinas y con la ley reglamentaria del artículo 130 resolvió ese viejo problema. Entonces, la Iglesia Católica efectivamente durante 300 años fue la fuerza fundamental en lo ideológico y todavía en el siglo XX lo siguió siendo. Y eso genera una forma de ver el mundo. Efectivamente, como usted señala, Lecturalia, si voy a entrar al reino de los cielos siendo pobre, pues, ¿cuál es el problema? Es a tal grado esta influencia, ya les he comentado de esta gran encuesta que el año 2005 se elaboró en la vieja Sede Sol, cuando Josefina Vázquez Mota era secretaria y el doctor Miguel Sekeli, subsecretario, una gran encuesta. Y cuando se les pregunta a los pobres, porque era el título de la encuesta fue ¿qué dicen los pobres o qué piensan los pobres? Y entonces hay un reactivo muy interesante donde dice, ¿por qué piensa usted que hay pobres? Creo que el 13 o 14% contestó, porque Dios así lo quiere. Es decir, hay millones de mexicanos que piensan que son pobres porque hay un mandato divino de ser pobre. Así es que por más intentos que hagan los gobiernos, las instituciones de filantropía, él está consciente de que es pobre porque es producto de la decisión de una deidad, de una fuerza divina. El otro 13 o 14% dijo que era por mala suerte y creo que una cantidad más o menos igual, 11 o 12%, dijo porque el gobierno no los ayudaba. Es interesante, voy a ver si encuentro yo entre mis cosas esa encuesta para dárselas a conocer. Entonces, la iglesia ha sido una fuerza política importante,
pero surgen al paso de los tiempos, vamos a decir, otras fuerzas con una visión, vamos a decir, no más moderna, diferente. A México en el siglo XIX llegaron mormones, llegaron menonitas posteriormente, y luego de ahí fueron apareciendo grupos cristianos diferentes. Eh, los mormones numerosos, en el caso de los menonitas, más reducidos por su aislamiento de la población local, y luego llegan los testigos de Jehová de manera más reciente, y hay un conjunto de denominaciones religiosas en el área cristiana, como se les identifica, donde están pentecostales, bautistas, etcétera, etcétera. Esto ha dado por resultado que a la Iglesia Católica, a su jerarquía, se le dispute en la esfera del poder, y eso se había mantenido más o menos con cierto control. Pero con este gobierno, el presidente es cristiano, él no es católico, aun cuando tengan el mismo Dios, vamos a ponerlo de esa manera, y jugó un papel perverso en utilizar la religión, como dije hoy por la mañana, y este partido Encuentro Social, y luego que buscó refrendar el registro que había perdido, Partido Encuentro Solidario, está dirigido este partido por un sinvergüenza, un señor Flores, que es pastor, y que fueron los culpables o los responsables de llevar a la gubernatura, pero primero al municipio, al presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. Es decir, el gobierno actual ha estimulado la participación política activa de los grupos cristianos, de las iglesias cristianas. No así la religión católica, que no se mete en eso. No les interesa tener un partido católico, por ejemplo. En esas condiciones de ser hace 50 o 60 años prácticamente el 100% de los que declaraban una fe o seguir una religión, hoy andamos entre el 73 y 75%. Es decir, el avance de estos grupos que mencionaba ha sido muy importante, y día con día están creciendo o está creciendo la presencia e influencia de estos grupos. Hay varias razones. No es solo la modernidad científica en el mundo, la difusión del conocimiento, sino hay causas internas en la Iglesia Católica que han llevado a ese desenlace. Ha jugado un papel importante en este desenlace estas acusaciones a la Iglesia Católica y a sus dignatarios, sacerdotes, obispos, etcétera, de estos abusos sexuales en contra de menores de edad, varones o niñas, de este fasto, de este lujo, y el caso extremo es el del padre que ya murió, Marcial Maciel, un señor originario de Cotija, Michoacán, que construyó casi un imperio dentro del imperio de la Iglesia Católica. Una persona a la que los seguidores de ese grupo, de esa orden religiosa, le llamaban todos esos contritos, mon père, le decían, mi padre. Y ya cuando fallece aquel y se descubrió toda la pus que rodeó a este hombre, que prácticamente no hay pecado que no haya explorado con gusto, ¿verdad? Decían, no, yo no lo conocí. Cuando se hincaban, le besaban la mano y le decían, arrobados, mon père. Pero esa es la hipocresía típica de no pocos mexicanos. Entonces, todas estas cosas han contribuido a que las iglesias cristianas utilicen eso como argumento y la gente desconfíe, sobre todo su relación con los grupos de alto poder económico en México. Por ejemplo, en el caso de los legionarios, la Universidad Anáhuac y sus planteles, si ustedes van ahí, llegan a ver un auditorio inmenso. Esto fue construido con la aportación de la familia del y para qué les digo, ¿verdad? Ahí. Entonces, esas cosas tienen su impacto, sobre todo en los tiempos donde la información fluye.
Ahora, hay un grupo que vale la pena señalar de manera específica por su crecimiento en México, son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová en México, México es el país número 2 en cuanto a número de seguidores de esa denominación religiosa, de esa iglesia, los testigos de Jehová. En los últimos quizá 2, 3 años, 4 años, en Estados Unidos ha habido un movimiento importante de crítica a esta iglesia en razón del control que quieren ejercer totalmente, particularmente sobre los jóvenes, ¿no? Hay toda una serie de prácticas en cuanto al conocimiento de una jovencita con un jovencito o una joven casadera con un joven, etcétera. Hay una serie de limitaciones, vamos a decir, y eso ha ahuyentado a muchos jóvenes de esta iglesia. Sin embargo, hay elementos muy positivos también en esta orden religiosa, los testigos de Jehová, una iglesia. Es su trabajo, su honradez, su solidaridad entre ellos mismos, su dedicación, es decir, son personas que entregan un cierto tiempo de su trabajo para ayudar a la gente en dificultades. Es decir, eso les ha acarreado muchas simpatías y nuevos integrantes de esa grey que constituye los testigos de Jehová. Entonces, México hoy es diverso en el sentido religioso y les quiero recomendar este trabajo que apareció en la revista Nexos en marzo del año 2021. Este es un análisis increíblemente interesante, claro, muy didáctico, con números de prácticamente todas las denominaciones religiosas que hay hoy en México o de todas las iglesias. Se llama México, menos católico, más diverso y menos religioso que hace una década. Aquí está. Pueden entrar a Nexos y buscarlo con el nombre de sus autores, René con doble E, René de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga, marzo 29 del 2021. En la revista Nexos, ahí lo pueden encontrar. Muy, muy interesante trabajo. Y ahora hablaré rápidamente, esto quizá lo tengamos que incluir, Aurora, en la parte editorial. Este problema de la religión católica fundamentalmente ha tenido una serie de grupos retadores, vamos a decir, en el mundo. El más claro y abierto es el del Islam, los musulmanes, los que siguen las enseñanzas o los dichos de Mahoma el profeta. Alá es su Dios y Mahoma su profeta. En estricto sentido, el Islam no es una religión, es un conjunto de opiniones, de juicios, de recomendaciones, y se habla la religión del Islam, pero en el sentido puro del concepto no es una religión, pero tiene una fuerza y sobre todo se ha dado a conocer porque una minoría de los musulmanes, una minoría que sigue vamos a decir, la parte violenta de las enseñanzas del profeta, donde creen que están en el siglo VIII de nuestra era, cuando dicen que Mahoma dijo hay que usar la violencia para convertir a los infieles. Y eso explica estos atentados y esta locura de adolescentes que con 10 kilos de explosivos en un chaleco se inmolan y matan a cientos o a decenas de inocentes. Hay otras religiones que son más negocios, aun cuando dice alguien que todas las religiones es una empresa, un negocio, pero son estos charlatanes que abundan en México y que han encontrado terreno fértil. Estos señores que tienen diferentes locales, la iglesia esta de lo que llaman Pare de Sufrir, donde hablan del obispo Sánchez, estará llegando y cuando usted toca el manto sagrado aquí, se va a curar usted. Y a ver, díganos, señora Petrita, usted, es que cuando llegué aquí me dolía la cabeza.
¿Y qué pasó cuando usted tocó el manto? Lo toqué y ya no me duele la cabeza. Ya ven ustedes. Y engañan a la gente, le sacan dinero. Luego vamos a ir al río Jordán para traer agua del Jordán y tierra de allá de las zonas sagradas. Una bola de estafadores. Su origen es Brasil y otros son colombianos, sin vergüenzas en los dos casos. Sin embargo, están registrados, operan legalmente y como dicen que en México lo único que ha aumentado en los últimos años es la producción de tarugos, pues estas personas sacan y engañan a la gente. Pero esa es otra clase de grupos que utilizan la religión para fines netamente económicos. No les interesa la cosa del poder político, les interesa el billete. Y llegamos aquí a la parte más interesante, la participación de los grupos evangélicos en la política. El caso de Brasil es único prácticamente. Bolsonaro se apoyó en ellos para lograr la victoria, la primera victoria. En la segunda no le alcanzó, pero los evangélicos se han convertido en una fuerza en América Latina, al grado tal de que hay un artículo muy interesante. Ahorita le voy a decir, espera usted, de esas cosas que lee uno. La revista The Economist, que acaba de salir en esta semana, trae un artículo muy interesante que dice: los evangélicos pueden pronto rivalizar con los católicos en América Latina. Aquí está. Es un trabajo muy interesante porque nos habla de la fuerza que han cobrado estas iglesias, esas cristianas, y la debilidad poco a poco que va creciendo de la Iglesia Católica. Es una cosa peligrosa porque la Iglesia Católica, si bien tiene sus espacios de poder, pero no lucha por el poder político abiertamente, influencia, etcétera. Pero estos evangélicos apoyan a políticos que buscan el poder a través de los partidos políticos para obtener una serie de privilegios, estaciones de televisión, radiodifusoras, exenciones de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, esto pinta un panorama muy interesante en la parte de la disputa por un territorio como es América Latina. Es el territorio católico por excelencia. Fuimos conquistados o colonizados o invadidos, como gusten, por Castilla, vamos a decir luego, llamémosle España para no batallar, ¿verdad? Donde la religión dominante y única pues era la religión católica. Entonces, han encontrado estas iglesias fundamentalmente con el origen en Estados Unidos. No olvidemos que a los Estados Unidos sus colonizadores eran personas que habían tenido que salir de Europa por cuestiones de tipo religioso. La reforma de Lutero y Calvino, etcétera, dio por resultado que fueran mal vistos, o en algunos casos en Inglaterra, en la vieja Albión, cuando creo que es a Enrique VIII no le permitieron divorciarse, etcétera, se pelea y crea su propia iglesia, la iglesia anglicana, que es la iglesia que domina hoy en el Reino Unido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema interesante, es un tema actual en lo político, y que este hombre que nos gobierna hoy o que desgobierna México hoy ha usado ese instrumento con una gran perversidad sin tomar en cuenta la historia en México. No hay país en América Latina donde el enfrentamiento entre el poder civil y el poder religioso haya sido tan violento y tan fuerte como lo que era en aquel entonces la Nueva España y ahora es los Estados Unidos mexicanos. Por eso hay que estar atentos y no olvidar aquella sentencia bíblica: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa es una frase increíblemente profunda e importante. Y las leyes de reforma prácticamente son la traducción
en el espacio civil de esa sentencia. A Dios lo que es de Dios y al Estado lo que es el Estado. Todavía hay algunos que intentan romper con eso. Cuidado, repito, a Dios lo que es de Dios, y en aquel entonces se decía el César porque era el representante del Imperio Romano y era el mero mero allá. Pero cuidado con mezclar la actividad política con la demagogia como arma de un político perverso de la religión, porque eso puede llevar a situaciones de violencia sin control. Muy bien, espero haber contestado, Lecturalia, sus comentarios o su pregunta. Por favor, Chiquis, incluye esta parte en el editorial. A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 7 de abril del año 2023. El título, ya lo dije, lo repito, ni la Semana Santa respetó. ¿A qué me refiero? El presidente no tiene la menor conciencia del sentido de oportunidad. La Semana Santa, o la Semana Mayor, dirían algunos, es un periodo que por desgracia se ha convertido en un periodo de asueto. Cuando yo era niño, me acuerdo, había más religiosidad. La gente acudía a la iglesia, a los templos católicos, desde el Domingo de Ramos, el Viernes de Crucifixión, era un día solemne, vamos a decir. Luego el Sábado de Gloria, era obligado ir, y el Domingo de Resurrección. Yo me acuerdo que cuando iba uno al mar, yo recuerdo de niño quizá 2 veces máximo, no soy muy afecto, ni tampoco mi papá, no le gustaba eso, tragar arena, y eso no era lo nuestro como familia. Pero si iba uno la Semana Santa al mar, uno tenía que ir a 9 rosarios, a 9 días ir al rosario como una especie de penitencia por haber ídose a divertir, a gozar de días que en principio eran días de tristeza, días de dolor, la etapa donde la vida de Cristo se pierde y luego resucita, pues, ¿no? La crucifixión, etcétera, el Via Crucis, etcétera. Entonces, esos días, y él, quizá como no es católico, sino cristiano, eso le vale. No respeta los sentimientos de millones de mexicanos que todavía respetan esos días. Y luego sale con su soberana estupidez que nadie ha defendido, de los morenistas, nadie. Esa decisión de adquirir estas plantas de Iberdrola, que ahorita les voy a leer las fechas de entrada en operación para que se den cuenta lo que compró el presidente. Entonces, a eso agreguémosle el pésimo manejo que todavía se ve hoy de la tragedia de estos 40 migrantes fallecidos, producto de la corrupción y de la ambición de los guardias ahí. Había que pagar $200 para que te abrieran la puerta y que te fueras. Por supuesto que cómo iban a perder el negocio y abriéndole las puertas a todos ellos. Andan en Ciudad Juárez como sopilotes agarrando migrantes. ¿Quiere salir? $200. Pero bueno, no va a pasar nada. Lo dije desde el primer día. Y efectivamente ahí están haciendo tontos y que ya los cadáveres los están enviando a sus lugares de origen, etcétera. Y punto. Ya otra cosa mariposa, diría el clásico. Entonces, el presidente, con este afán de ocupar o de querer ocupar la agenda política. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué hizo esta operación que podía haber sido el lunes de la siguiente semana, hombre? Porque resulta que las campañas en el Estado de México ya comenzaron. Ya comenzaron. El lunes, el primer segundo de este lunes.
¿Y quién es de las dos candidatas aquella que ha realizado todos los días un acto masivo, multitudinario en diferentes ciudades de esa entidad, del Estado de México? La señora Alejandra del Moral, candidata de la Alianza Va por México. Y la señora, perdón, no es señora que yo sepa, ha sido soltera, Delfina Gómez, pues hay problemas porque han quedado sillas vacías. Me ha tocado ver fotos donde hay actos donde está semivacío la carpa que armaron. Luego vi una entrevista que le hicieron donde habla, híjole, pero Diosito querido, dice, no, ¿cómo es posible que alguien piense que esta mujer puede ser gobernadora del Estado de México? Pero luego dice, la justicia, ¿no? Dice, pero yo también voy a atacar, ¿sabe qué? El feminicidio, dice. Por ejemplo, como el caso y da el nombre de una señora, Amapola, Lorena, no sé cómo se llama, dice, que fue víctima de feminicidio, pero luego se salvó. Ah, dice uno, qué raro. ¿Sería acaso un milagro? ¿Será porque es en Semana Santa? Alguien dijo, Paloma, levántate y anda. Pero una maestra de 30 años que fue secretaria de Educación y que dice que una mujer sufrió un feminicidio, eso que sí que la mataron. Pero luego dice, y se salvó del... Dios mío querido, ¿por qué estamos escuchando? Ahí está el video y no hay alguien de su entorno, de su área de comunicación que baje ese pedazo. Seguramente debe ser un infiltrado de Va por México ahí en el equipo. El caso es que la señora, Delfina Gómez, la candidata de Unidos Haremos Historia, ha brillado por su ausencia. Entonces, el presidente sale con esto, con miras a distraer, pero no ha podido. En el Estado de México se están celebrando esos actos multitudinarios. He visto dos buenas entrevistas de la señora Alejandra del Moral, una, pues, por el personaje entrevistador, una dama, Berman, se apellida Sabina Berman, pero otra buena entrevista, ¿ya? Vamos a ver qué sucede pues ahí, pero el caso es que ni la Semana Santa respetó el presidente. Pero ahí les va. Efectivamente, Iberdrola ha vendido o va a vender, porque todavía no le chillan los casi 6,000 millones de dólares, 13 plantas, de las cuales 10 son de ciclo combinado y las otras 3 son de energías alternativas o fuentes alternas de energía. Creo que una es eólica y las otras 2 son fotovoltaicas o a la inversa. Muy bien. Ya se ha hablado hasta la saciedad que el gobierno nada compró, que nada nacionalizó y es puro cuento. Es una triangulación y Banobras va a tener que pedir dinero prestado, tomar deuda para entregárselo al fideicomiso, para que éste a su vez le entregue a Comisión Federal de Electricidad en renta esas 13 plantas. Eso es lo que hay. Pero no hay compra de parte del gobierno, no hay nacionalización, no hay nada. Pero bueno, así se las manejan. Pero ahí les va. La planta de mayor antigüedad es la planta Ciclo Combinado Monterrey 1 y 2, que entró en operación el año 2000, hace 22 años. Luego, Altamira 3 y 4, el 2003. Altamira 5, el 2006. Combinado La Laguna, el 2005. Luego, ahora vamos a la siguiente ronda. El 2017, Baja California. 2019, Topolobampo 2. El 2018, Topolobampo 3. Luego, Combinado Escobedo, esto es en Nuevo León, 2018. Y 2007, Tamazunchale 1. Como pueden ver ustedes, hay aquí plantas que ya tienen años en operación. No son plantas nuevas, de las cuales
por la eficiencia con la que Iberdrola maneja sus plantas, le vendían a la Comisión Federal de Electricidad, y todavía le venden, el megawatt hora a 961 pesos. Y como ya dije el otro día y lo repito, el costo de las plantas de ciclo combinado de Comisión Federal de Electricidad que ella opera le cuesta 1,349 pesos, prácticamente el 40% más. Ahora, todas estas plantas que son eficientes le van a costar cuando menos 40% más. ¿Por qué? Porque los trabajadores, los operadores, los obreros ahí en estas plantas van a ser sindicalizados con el contrato colectivo de trabajo de Comisión Federal, condiciones generales, etcétera, sistema de pensiones, etcétera, etcétera, que son 1,300 trabajadores que ahorita son empleados de Iberdrola o de las filiales de cada una de estas plantas. En esas condiciones, pues, dice uno, ¿de qué se enorgullecen estas personas? Yo creo que se enorgullecen de que son muy ignorantes. No le encuentro otra explicación. No tienen la menor idea de la ingeniería financiera que se tuvo que hacer para tratar de encontrar el camino para que este fideicomiso Mexican Infrastructure Partners o alguna cosa así, que es un fideicomiso privado, compren a Iberdrola esas plantas. Pero tiene manobras que conseguir dinero para darle al fideicomiso con que comprarlas. Y así es una cosa. Entonces, estas personas que rodean a López no tienen idea de eso. No es una operación sencilla para sus pocas neuronas, empezando por el presidente. Entonces, en esas condiciones, repito la pregunta, ¿de qué se ufanan? Ni idea tienen así. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la campaña del Estado de México cuando en uno de los dos debates o en los dos, que Alejandra del Moral increpe a Delfina Gómez y le diga, ¿cómo es posible que el gobierno esté mintiendo diciendo que nacionalizó la industria eléctrica cuando lo que hizo fue simplemente rentar 13 plantas cuando ya sean propiedad de ese fideicomiso, que se las va a rentar? A ver qué contesta ella. ¿Se imaginan ustedes el ridículo que va a hacer ante esa pregunta? ¿Y se imaginan ustedes en los debates del 2024, cuando ya tengamos todos los elementos que rodeen a esa operación y que no haya entrado todavía en funcionamiento Dos Bocas? ¿Se imagina usted el ridículo que hará la anticientífica Sheinbaum o el florero del Edén? En esas condiciones, pues, ¿qué les puedo decir a ustedes? Estamos viviendo o estamos viendo una ópera bufa, un espectáculo fársico. Es esta gobernación encabezada por López Obrador. El tiempo que vamos a perder, cuando menos será entre 15 y 20 años, para detener el retroceso y empezar a crecer. Inevitablemente, así va a ser. El daño que han hecho ha sido profundo, profundo. Han cambiado cosas que no tienen sentido. Entonces, tenemos que lograr controlar el Congreso en sus dos cámaras, no solo con la mayoría simple, sino buscar la mayoría calificada para borrar las bolas de babosadas que hizo y que está haciendo este gobierno, y ganar la presidencia de la República, por supuesto, y prepararnos para al menos todo el sexenio que viene, un sexenio muy, muy difícil, muy difícil. Sin embargo, pues esto, pues no hablan estas personas de esas cosas. Piensan que todo va a ser miel sobre hojuelas. No, señores. El país está en una situación muy difícil. El pleito con los Estados Unidos continúa agudizándose, agravándose.
La complejidad de las relaciones con China aumenta. Hay una situación geopolítica pocas veces vista en los últimos 40 o 50 años. Y todo eso nos afecta como país débil que somos y que dependemos en mucho para nuestro crecimiento económico de las exportaciones. En fin, esa es la realidad. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel. Con esto que he dicho, hay que agregarle lo que ya comenté de la parte esta que comentamos al inicio.